Estamos aquí en Hablemos de Justicia Penal del Instituto GIBO y el día de hoy, como cada semana, me acompaña nuestro estimado doctor Miguel Ángel Aguilar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl. Es un honor compartir contigo un micrófono y podernos dirigir a nuestro público para hablar de justicia penal. Muchas gracias, mi estimado Miguel Ángel. Buenas tardes a todo el público que nos escucha. El día de hoy vamos a abordar el tema de la prisión preventiva y la presunción de inocencia. Sin duda que aludiendo al tema de la prisión, estaremos hablando de una de las penas más antiguas y también quizás más severas que se han generado en el transcurso de la historia. Cuando aludimos a la privación de la libertad de una persona con motivo de la comisión de un delito, tenemos que distinguir entre aquella privación de libertad que se hace de manera preventiva, esto es, cuando no conocemos a ciencia cierta si se trata del responsable de un delito o solamente de aquel respecto de quien tenemos alguna idea e indicio de que lo ha cometido. Y por otra parte, también la parte relativa a cómo hacer compatible el tema de la presunción de inocencia. Si la presunción de inocencia tiene que hacerse valer ante cualquier caso, sujeto, sin distinción alguna, ¿cómo queda la prisión preventiva? Y este es el primer punto en el que habremos de abordar y ahondar, doctor Miguel Ángel Aguilar, si nos permite. El tema de la prisión preventiva. ¿Cómo justificar la prisión preventiva y cómo explicarla, doctor? ¿Qué idea le surge a propósito de la explicación y la justificación de la misma? Bueno, históricamente la prisión preventiva ha sido analizada en el proceso penal como una medida para asegurar la debida marcha del procedimiento. Recordemos nosotros que cuando una persona es sujeta a un proceso, es necesario que esta persona que está sujeta a este proceso pueda proseguir con todas y cada una de sus partes, con todas y cada una de sus etapas. Es un interés del Estado y por lo tanto de los jueces preservar y asegurar que este proceso va a marchar correctamente en todas sus partes sin dilación. El proceso es de orden público y por lo tanto la sociedad está interesada en que este se celebre sin interrupción alguna. Se ha justificado históricamente que la prisión preventiva se justifica, se entiende, se comprende para asegurar esa debida marcha del proceso y sustancialmente para que el inculpado, el que está sujeto al proceso, no se evada de la acción de la justicia. Esto es, no pueda darse a la fuga, no pueda huir y verdaderamente cumpla con estar sujeto procesalmente. El riesgo de fuga es uno de los argumentos importantes. La debida marcha del proceso es un segundo argumento. Y el tercer argumento justificatorio que se ha dado históricamente es para preservar la seguridad de aquellos que están involucrados en el proceso, llámese testigos, llámese peritos, víctimas ofendidas del delito, para tratar de evitar que el inculpado, que el acusado, atente en contra de ellos, incluso para preservar y garantizar la prueba en general, para que este inculpado no la destruya. Hay tres argumentos que históricamente se han señalado en los distintos procesos para tratar de entender y justificar. Si una persona está sujeta a un proceso, el Estado preserva el orden público y por lo tanto la persona debe de estar en prisión preventiva oficiosa. De esta forma, aseguro la debida marcha del proceso, que no se fugue el procesado y preservo la seguridad de los que concurren al proceso. Ahora, en este orden de ideas, doctor, resulta muy interesante el tratar de justificar la prisión preventiva y en particular el determinar el uso y el abuso de la misma.
los límites que debe tener la prisión preventiva, y particularmente cuando nos enfrentamos al tema de la presunción de inocencia. ¿Es compatible en un momento determinado una medida de estas características frente a la presunción de inocencia? ¿Conviene utilizarla sin duda para preservar la materia del proceso, que es el sujeto, el imputado, el individuo al cual se le habrá de juzgar y sobre quien pudiera recaer alguna pena? Pero sin duda que en los últimos 2 siglos, por lo menos, hemos experimentado un abuso de la prisión preventiva, al extremo que en un momento determinado llegamos a observar que la mayor parte de las personas que se encontraban en los penales, más del 80%, se encontraban enfrentando procesos, esto es, en prisión preventiva. Desconocíamos, porque no había una sentencia por parte de un juez, si se trataba del responsable de la comisión de un delito o bien de un inocente. Y esto nos lleva precisamente a la pregunta del por qué y para qué. ¿Por qué? Y lo has dicho muy bien, magistrado, doctor, en el sentido, porque se trata de alguien que está siendo sometido a un proceso y respecto del cual puede sobrevenir una condena. Pero el tema es, ¿para qué y sobre quiénes? ¿Y cuánto tiempo de prisión preventiva? ¿Es factible mantener a una persona por cuántos días, meses o años a prisión preventiva, o bien debería existir algún límite? La prisión preventiva nos genera también algunas preguntas en torno a si debe tratarse de una consideración absoluta, relativa o bien limitada. En este orden de ideas, si bien es cierto que cuando se diseñó, se inventó el tema de la prisión preventiva, lo que se buscaba era garantizar en sí mismo la materia del proceso penal, del juicio, que al final no sobreviniera una sentencia y resultase que no existía la persona sobre la cual habría de recaer la misma porque se había evadido. Hoy por hoy surge el gran debate, en buena medida, de si estamos ante un abuso de la prisión preventiva en términos universales, si debiésemos eliminar la prisión preventiva o bien si la prisión preventiva debe mantenerse como una medida cautelar, precautoria, para garantizar la materia misma de el fin del proceso penal, que sería la sentencia. ¿Qué hacemos con la misma, doctor? Es interesante porque recordemos nosotros que nuestro país en los últimos años ha sufrido reformas legales muy importantes. Y en el año de 2008 se instaura un proceso penal acusatorio. Aquí me llama la atención, doctor, uno de los aspectos más relevantes que el legislador tuvo a bien considerar para establecer un sistema acusatorio en el proceso penal en México. Que descanse este sistema en el principio de presunción de inocencia. El propio legislador acotó que en nuestro país durante décadas existió un principio. ¿Cuál principio? De un sistema inquisitorial, de que el acusado es culpable hasta que éste no demuestre lo contrario. Esta era una conformación que procesalmente en la práctica forense se llevaba a cabo. Frases como, no obstante que el acusado alega ser inocente, se abstiene de acreditar con prueba apta y suficiente. Ese tipo de expresiones llama la atención porque si descansa un sistema procesal en la tutela de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos, procesalmente la presunción de inocencia es un derecho piramidal, es un principio básico. Coloquialmente podríamos decir que la presunción de inocencia es estimar que el acusado es inocente hasta tanto el acusador no demuestre con pruebas aptas, lícitas, ¿sí? Mediante una sentencia dictada por un juez, la plena culpabilidad del acusado. En este contexto nosotros podríamos advertir que la presunción de inocencia será a partir de 2008, adminiculado, sistematizado con el 2011, el principio que sustenta un sistema procesal. El propio legislador estableció que por lo tanto, si la persona se estima inocente, debe de preservar el proceso en libertad. Sería contradictorio que éste estuviera en prisión preventiva
cuando se debe de estimar que éste es inocente. Más aún, la prisión preventiva, como es una detención material, esto sería una pena privativa de la libertad, una pena de prisión anticipada. Sin embargo, nuestro propio legislador en el texto constitucional señaló algunos supuestos donde la prisión preventiva tendría dos vertientes. El carácter de prisión preventiva oficiosa, donde los jueces deben de declararla sin argumentos, sin discusión alguna, en algunos delitos que se estiman que afectan gravemente la estructura de la sociedad, del país y de algunos particulares. Y la prisión preventiva justificada. ¿Cuál es la prisión preventiva justificada? La que estamos hablando, ¿no? La del riesgo de fuga, la que se afectan los derechos de la víctima, del ofendido, de los testigos y la interrupción del propio proceso. Aquí tendríamos en consideración este aspecto. Prisión preventiva oficiosa que constitucionalmente se establece para algunos delitos ya perfectamente señalados y prisión preventiva justificada. Este año, en abril, el legislador amplió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, que es un cuestionamiento que valdría la pena hacer una reflexión. Por un lado, el Estado establece en su propuesta de reforma constitucional un proceso penal acusatorio en el que se descanse la presunción de inocencia. Y por el otro lado, una prisión preventiva oficiosa. Este es un primer panorama que habría que advertir en consecuencia cuál es la justificación que tiene el propio legislador para establecer delitos con prisión preventiva oficiosa y ampliar este catálogo. La presunción de inocencia, que se estima que el procesado debe de proseguir su proceso en libertad, señala que excepcionalmente se decanta la prisión preventiva, pero de carácter extraordinariamente excepcional. En este propio sentido, habría que tener en consideración si esta prisión preventiva no es un anticipo de la pena, un derecho humano que no es absoluto, que se confronta con los propios intereses del Estado, en donde habrá que salvaguardar algunos delitos graves de afectación social en la ponderación de algún caso concreto para que la persona esté en prisión preventiva oficiosa. Pero ¿cómo poder lograr ese equilibrio si constituirá la prisión preventiva de un carácter cada día más generalizado y en donde se acota la presunción de inocencia? No sé al respecto, doctor, cuál sería tu posición y si estoy contestando la pregunta que me estás formulando. Sin duda, doctor, que coincido plenamente con lo que señalas y creo que se abre también algún panorama interesante para discutir, porque si analizamos la prisión preventiva como una pena anticipada, si tratamos de justificar una prisión preventiva para ciertos delitos, sea excepcionales, de prisión oficiosa o no, como le queramos llamar, si aludimos a una privación de libertad justificada. Un tema adicional que me gustaría en todo caso añadir sería que además de la presunción de inocencia, tendríamos que partir precisamente del tema del derecho a la libertad personal. El derecho a libertad personal ha sido una precisamente de las exigencias, demandas más en buena medida añoradas por la humanidad en términos generales. Desde hace siglos se ha tratado de luchar precisamente por el respeto a la libertad personal. Cuando en la Declaración Francesa de 1789 se estableció todos los seres humanos nacen y permanecen libres e iguales en derechos, entonces a partir de ese momento y desde antes que se ha venido planteando esta idea, se discutía si realmente el derecho a la libertad personal le es inherente a toda persona y hasta qué punto puede ser limitada. Si el tema del derecho penal, si el que una persona sea, en todo caso, puesta a disposición de la justicia,
pudiese significar una limitación de este derecho a la libertad personal. Y la pregunta que desde entonces nos hacemos, y hoy por hoy en el siglo XXI, continuamos con este cuestionamiento que inició por lo menos desde el siglo XVII. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué delitos? ¿Y sobre qué base? Y ya no es una cuestión solamente de si le reconocemos el derecho a la libertad personal a la persona o no, sino, agreguémoslo, como bien lo señala el doctor, el tema de la presunción de inocencia. Derecho a libertad personal inherente a la persona, le corresponde, podemos limitárselo por cuánto tiempo y por qué motivo. Por el motivo de ser señalado como probable responsable, como imputado de la comisión de un delito, y cómo dejamos la parte relativa a la presunción de inocencia. Y esto nos lleva, sin duda, al análisis de lo que reconoce y recoge la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es muy clara en el sentido de reafirmar este derecho a la libertad personal de todo ser humano. Todas las personas, sin duda, que nacen libres e iguales en derecho. Sin embargo, también existe la condición bajo la cual qué hacer y cómo orientar la justicia penal cuando estamos ante un sujeto que es señalado, ante una persona que es señalada como ser parte de la comisión de un delito. Y entonces confrontamos y colocamos a un lado del derecho a libertad personal el derecho a la presunción de inocencia, pero también el derecho al acceso a la justicia. Cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 19 señala expresamente que toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal, por lo que nadie puede ser privado de la misma, además, como un predicado agrega, que si no es en virtud de un mandamiento dictado por la autoridad judicial de conformidad con las causas y condiciones que autoriza la propia Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual nos va dejando muy en claro que sin duda que hay un derecho inherente a las personas, pero que no es absoluto, como bien lo señalaba, sino que puede ser limitado en un momento determinado. ¿Bajo qué causas, condiciones y circunstancias? Aquellas que prevé la Constitución, los propios códigos y las leyes. Pero el tema que surge adicionalmente lo es el de la presunción de inocencia. ¿Cómo hacemos compatible el derecho a la libertad personal con el derecho a la presunción de inocencia? Si le limito la libertad personal a una persona, ¿ya por eso lo estoy considerando como responsable de la comisión de un delito? ¿Surge un estigma? ¿La sociedad estará considerándolo como inocente o estará ya haciendo un señalamiento en la materia? Creo que esto es parte de lo que hoy por hoy amerita discusiones en torno a hasta qué punto la libertad personal puede ser, en todo caso, limitada y en qué medida la presunción de inocencia no resulta vulnerada, sino, en todo caso, se respeta, pero manteniendo privada de libertad a alguna persona. En este orden de ideas, si, como tú bien lo decías, existe alguna gama de delitos, circunstancias bajo las cuales una persona puede ser privada de la libertad momentáneamente, temporalmente, mientras se define si es responsable o no de un delito, surge entonces otra discusión. Más allá de la presunción de inocencia como derecho inherente a las personas o el derecho a libertad personal, surge la gran discusión en torno a qué casos y ante qué delitos resultaría justificable el privar de la libertad provisionalmente, temporalmente, momentáneamente, sin existir sentencia, determinación de responsabilidad plena en contra de alguna persona. Y sobre esto, mi estimado doctor, quisiera que continuemos después de un corte para poder platicar ante qué tipo de delitos y ante qué circunstancias podríamos tratar de justificar, si es que es factible, la privación de la libertad provisional de alguna persona. Regresamos después de un corte.
ustedes en estos meses van a adquirir todo lo que necesitan como herramientas para su ejercicio profesional, para su ejercicio académico y por supuesto para ese compromiso con el país, con el magistrado Miguel Ángel Aguilar, que seguramente les va a poder dar una mejor perspectiva de vida. Una de esas experiencias para integrar profesores que tengan estructuralmente una buena enseñanza, una buena práctica, porque emergen de un conocimiento específico y que hayan escrito obra adjunta, adyacente o especializada en el tema, nos hizo buscar en México y en otros países quiénes podrían ser. Sin lugar a dudas, El Instituto Gibo en Hablemos de Justicia Penal. Estimado doctor Miguel Ángel Aguilar, platicábamos sobre el tema del derecho a libertad personal, el derecho a libertad de las personas, el derecho a la presunción de inocencia. Y una pregunta que surge y que valdría la pena que pudiéramos comentar, lo es, ¿en qué casos, ante qué tipo de delitos y con qué causas, condiciones podríamos en buena medida tratar de explicar? Y solamente menciono explicar, quizás justificar el tema de la prisión preventiva o bien de la privación de la libertad preventiva de alguna persona. Cuando el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece que podríamos aludir a una medida preventiva como una condición para poder privar de la libertad a alguna persona cuando se trate de delitos graves, así calificados por este código. Una pregunta que surge es el porqué de la calificación de gravedad de esos delitos y si esa calificación podría ser suficiente para justificar la privación de libertad temporal de alguna persona. ¿Qué opina, doctor, a propósito de ello? Raúl Plasencia, tus consideraciones que empleas en hablando de justicia penal se me hacen profundas y de una inmensa reflexión. Antes de contestarte, quiero analizar que el Estado mexicano, tiene sin lugar a dudas dos grandes misiones, dos grandes funciones. Por un lado, la política criminal del Estado mexicano, instrumentar las conductas que son delictuosas, las sanciones, el procedimiento para poder declarar el delito, la responsabilidad penal, el poder esclarecer los hechos, las reglas del juego perfectamente. El derecho penal, en su derecho penal constitucional, sustantivo y procesal, va a ser un límite que va a tener el Estado para el ejercicio de su derecho a castigar, su ius puniendi. Por el otro lado, versus, existe un cúmulo de derechos humanos en favor de todas las personas. Como el Estado, por un lado, se hace cargo de ese ius puniendi y por el otro, la tutela de los derechos humanos. Un derecho humano a la presunción de inocencia. En este contexto creo que la función no es fácil, desde luego que armonizar esa doble función del Estado no tendría por qué ser fácil, al contrario la veo muy compleja y llena de dificultades. Nuestra Constitución, en el artículo primero, donde estimo que descansa el sistema jurídico en nuestro país, señala un principio de igualdad, bajo un marco de la Constitución y de los tratados. Pero también establece, acota, la teoría, la doctrina de las restricciones, bajo las restricciones que esta propia Constitución prevé. Incluso la Corte Mexicana ha delimitado que si hay una restricción en sede constitucional, va a prevalecer, ¿sí?, incluso sobre un tratado, pero será tema de otra plática que podríamos tener nosotros. Por lo que estimo que los derechos humanos, si constitucionalmente pueden ser restringidos, luego los derechos humanos no son absolutos. La filosofía jurídica
habla que lo único que no tiene restricción alguna es el principio de dignidad de toda persona. Tampoco es un tema de discutir en este momento. Por lo que ese derecho a la libertad de toda persona puede ser restringido en sede constitucional. Por ejemplo, la detención en un delito flagrante o en un caso urgente, en delincuencia organizada a través del arraigo, la vinculación a proceso podría dar lugar, ¿sí?, determinada una medida cautelar de prisión preventiva a que la persona sea restringida de su libertad, una sentencia condenatoria. Tenemos figuras jurídicas que van a restringir ese derecho humano a la libertad constitucionalmente establecidas. Pero ahora nosotros vayamos al contexto de lo que podríamos tratar de entender la prisión preventiva en un Estado-nación, en un Estado democrático de derecho. A mí me gustó porque hace 8 días me dejaste reflexionando todos estos días la necesidad de instrumentar en nuestro país una metodología, un sistema, una dogmática, explicación científica de nuestras normas bajo los recursos mexicanos. O sea, crear verdaderamente dogmática jurídica nacional. Desde luego que podríamos emplear los avances, las doctrinas, los principios y las teorías más avanzadas, pero ¿sí?, poderlas incluir en aquello que sea factible a nuestra realidad nacional. En mi opinión personal, estrictamente personal, ¿sí?, creo que es dable la prisión preventiva, no como una regla genérica, sino como una excepcionalidad. La regla debe de ser el proceso penal en donde el imputado se encuentra en libertad, si el principio de presunción de inocencia es el fundamento de un sistema procesal. Sin embargo, no podría ser absoluto. Racionalmente, debe de haber hechos, delitos y personas que requieran seguir su proceso por el propio interés social y el propio interés del Estado en prisión preventiva. Pero esta debe de ser en ponderación de cada caso particular y de manera justificada. Abonar a una prisión preventiva oficiosa es menguar un Estado democrático de derecho para constituirnos en un Estado de control social, donde este Estado no tiene la justificación para privar de la libertad a una persona. Hablabas hace un momento, por ejemplo, del delito de homicidio. Si el imputado del delito de homicidio debe de estar o no en prisión preventiva y si esta es justificada o esta es oficiosa. ¿Recuerdas el caso del deportista sudafricano minusválido o con algún problema de discapacidad? ¿Cómo no? Sí, recordamos, Pistorius se pidaba, sin duda. Perfectamente bien. Claro. Que le acusaron, le procesaron de haber privado de la vida a su novia. Y sabes perfectamente bien que siguió todo su proceso en libertad, en Sudáfrica. Desde luego que pues, todos podríamos decir, pues México no es Sudáfrica, pero pongo un solo esquema del capitán de esta embarcación italiana que frente a las costas italianas naufraga y mueren 15, 20 turistas. Él sigue su proceso en libertad. El del conductor del tren en Santiago de Compostela, donde mueren más de 45 personas, él sigue su proceso en libertad. Estoy hablando de Italia, de España y de Sudáfrica, y no pongo más ejemplos. ¿Qué es lo que acontece en estos países?
en donde incuestionable en México tendría que haber una prisión preventiva oficiosa en estos supuestos. ¿Cuál es el contexto social, el contexto político de diferencia? Pienso que en algunas circunstancias, no obstante el delito imputado, la persona podría sostener un proceso en libertad. Hagamos de cuenta, trata de personas. No es lo mismo cuando se imputa, ¿verdad?, a las personas que hacen el aseo del lugar donde supuestamente son obligadas a trata de personas, algunas mujeres, que aquellos quienes directamente se les imputa, ¿verdad?, que realizan el acto de comercio, de tráfico y aquellos verbos duplios. No obstante que son imputados todos por el mismo delito, habría que advertir ciertas peculiaridades o particularidades por el delito, por la persona, por el hecho, por las circunstancias que puedan acontecer. Nuestra propia legislación establece que aquellos que hayan sido sentenciados por otro delito doloso o que sigan siendo procesados por otro diverso delito, esos no tienen derecho a seguir su proceso en libertad y para ellos habrá una prisión justificada. Por eso creo, y me adelanto en muchos de los esquemas, que tendríamos que ir avanzando cada día más en un Estado democrático de derecho, en un proceso penal democrático, ¿sí? Anula prisión preventiva oficiosa, donde no hay dialéctica, donde no hay contradictorio, sino decanta oficiosamente por una prisión preventiva justificada, a fin de privilegiar un proceso en libertad. Que solamente la sentencia condenatoria que haya vencido la presunción de inocencia sea la propia justificación del Estado. Desde luego que esta reflexión pues, tendría muchos acotamientos para que nos escuchan y habría infinidad de preguntas que cuestionarnos. ¿Qué diferencia habría en varios contextos en el mundo, en donde estamos tan cerca de Estados Unidos y de Canadá, donde las prisiones preventivas son oficiosas? Han procesado a personas con el estigma de narcotraficantes del más alto calado y han requerido seguir su proceso en libertad. Se les fija cauciones altísimas y enfrentan su proceso en libertad. Excepcionalmente el juez atiende el caso particular, lo pondera y niega, ¿sí?, cualquier beneficio para seguir el proceso en libertad, cualquier medida cautelar, y decretan las prisiones preventivas. Esa dialéctica de armonizar, no lo absoluto de la presunción de inocencia, pero sí como un principio fundamental del sistema acusatorio. Recordemos que la presunción de inocencia es un principio que ilumina, que fundamenta, que estructura. Es un derecho humano de todo imputado. Es una regla de trato procesal. No tan solo te debo de presumir inocente, sino tratarte como tal, incluso antes de iniciar un proceso. También es una regla de la valoración probatoria, bajo el principio indubio pro reo, en donde el que acusa tiene la carga de probar la culpabilidad, pero con pruebas lícitas, en el que el propio Estado enerva el derecho a una defensa adecuada, técnica y material del imputado. Y como regla de juicio, esa prueba de cargo debe de vencer completamente la presunción de inocencia, más allá de una duda razonable e íntima convicción del juzgador, en donde en la sentencia tiene que analizar que no exista una causa de exclusión del delito oficiosamente. Establecer un Estado democrático de derecho es ceñirlo bajo un marco de legalidad, es tomar un rumbo nacional, en donde, desde luego, no es pugnar por la impunidad, desde luego, no es por pugnar, ¿sí?, una puerta giratoria o ningún contexto que genere incertidumbre. Me hago cargo que uno de los problemas que existen en el sistema penal mexicano es un problema de legitimidad.
Necesitamos recuperar la confianza y la credibilidad de una sociedad en el hacer en la justicia penal, pero debe de ser sobre bases democráticas para que este país se sustente en un Estado de Derecho. Creo, en conclusión a la pregunta que tú me has formulado, que la presunción de inocencia como regla admite esa excepción, pero únicamente decretar una prisión preventiva debe de ser justificada para cada caso particular. Esto nos lleva, doctor, sin duda, a que tratándose de la prisión preventiva, habría que hacer algunas acotaciones en principio. Número uno, si debemos aludir a una prisión oficiosa o bien una prisión justificada. Hay una gran distancia entre que se elabore una calificación legal así, fría, seca, en términos de quién merece una prisión preventiva, o bien que en todo caso sea el juzgador el que determine sobre la base de algunos datos de prueba, medios de prueba, pruebas específicas, si es que resulta justificado o no que una persona se encuentre privada de su libertad, hasta en tanto se determina si es responsable de la comisión de un delito. Y fíjate qué tema tan verdaderamente fuerte. Estamos ante un sujeto respecto del cual no sabemos a ciencia cierta si es responsable de la comisión de un delito o si es un inocente. De ninguna manera podríamos justificar que un inocente esté en prisión, como tampoco podríamos justificar que un culpable se encuentre en la calle. Sin embargo, el juez debe tomar una decisión. Debe poner en juego toda su capacidad, habilidad y particularmente lo que tenga en cuanto a datos de prueba frente a sí. Tengo datos de prueba que permiten justificar que una persona temporalmente se encuentre privada de su libertad, o no es el caso. Y si este es el supuesto, además de esto que explicabas tú muy bien en términos del derecho a la presunción de inocencia como una regla de trato, todos tratados en igualdad de condiciones y circunstancias. No tengo por qué juzgar que una persona es responsable de un delito hasta en tanto no tenga los elementos suficientes para hacerlo responsable del mismo. En ese orden de ideas, si la presunción de inocencia como derecho supone una regla de trato, como inocente hasta en tanto no se determine la responsabilidad como consecuencia de la culpabilidad, también, evidentemente, como bien lo señalabas, alude a una regla de prueba y una regla de juicio, esto es, compromete al juzgador. Pero además de la presunción de inocencia como derecho y del derecho a libertad personal, doctor, surge otro tema a discutirse, el trato igual. ¿Por qué distinguir a algunos sujetos de otros? ¿Por qué privar de la libertad provisionalmente, temporalmente, momentáneamente a algunos y a otros no? Sin duda que ante esto, sí, tendríamos que partir de la base de que en efecto existen derechos humanos que no son absolutos, que pueden ser limitados, pero esa limitación debe darse con algunas condiciones, circunstancias, como bien lo planteabas, pero en igualdad para todos los casos. Y esa igualdad nos coloca hoy por hoy frente a lo que establece el artículo primero de la Constitución ante el plano de la universalidad. Y el principio de universalidad supone que le demos el mismo trato a una persona en nuestro país que el que se le puede dar en otra parte del mundo, para que en aras del principio de universalidad tenga y haga efectivo el mismo derecho en igualdad de circunstancias. De no ser el caso, sería terrible que en una parte del mundo los derechos a la libertad personal, a la igualdad, a la presunción de inocencia tengan una connotación y en otra parte del mundo o en otra región del país se consideren de manera completamente diferenciada. En ese orden de ideas, sin duda, que el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a libertad personal y el derecho a la igualdad nos colocan ante esta discusión frente a la prisión preventiva. Y para ello surge otro tema adicional. ¿Qué hacer frente a la prisión preventiva en términos de esta medida cautelar prevista en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Se establece dentro de un amplio catálogo, 14 modalidades por lo menos,
de medidas cautelares que van desde la presentación periódica ante el juez, la exhibición de una garantía, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas, la prohibición de salir del país, el sometimiento al cuidado o vigilancia frente a alguna autoridad, la prohibición de concurrir a un lugar determinado, la separación inmediata del domicilio, la suspensión temporal en el cargo, la suspensión temporal del ejercicio de una determinada actividad, la colocación de localizadores electrónicos. En este catálogo de por lo menos 14 variables, parecería que la prisión preventiva resulta una cuestión que no es compatible con las demás. ¿Qué opinas respecto de este catálogo que se ha incluido en este artículo 155 y que sin duda, aludiendo a medidas cautelares, creo que respetando el derecho a libertad personal, presunción de inocencia, igualdad de trato, hay una gran distancia entre colocar un localizador electrónico, un medio muy moderno para efectos de la segunda década del siglo XXI y en vísperas de la tercera década del mismo, que privar de libertad a alguna persona en un reclusorio, en donde seguramente esa afectación que sufra tendrá consecuencias permanentes, complejas, difíciles de enfrentar. ¿Por qué aludir como una medida cautelar a la prisión preventiva y cómo justificarla? ¿Qué podríamos afirmar a ese respecto, doctor? Bueno, sin lugar a dudas, tocas aspectos sensibles. Históricamente, quien pugna y confronta la presunción de inocencia contra la prisión preventiva oficiosa o justificada, lleva a este tema que tú magistralmente señalas. Cualquiera que sea el aspecto, quien es recluido en prisión preventiva está estigmatizado. El efecto social, moral, psicológico tendrá que ser irreversible en muchos de los aspectos. Por eso, cuando precisas la potestad de los jueces de ponderar en casos concretos para decretar la prisión preventiva justificada, se me hace un tema a reflexionar profundamente, profundamente. Ponderando el caso particular, podríamos tener en consideración que el principio de igualdad a que tú aludes y que tú señalas va a decantar formalmente en una desigualdad. Todos tenemos derecho a la libertad. Todo imputado tiene derecho a seguir su proceso en libertad. Pero el acotamiento de la prisión preventiva se sustenta bajo de un principio de proporcionalidad. Este es como el candado, es el eslabón justificatorio de una prisión preventiva. En este sentido, tendríamos que hacer un análisis de poder obsequiar todos y cada uno de los requisitos que hagan proporcional, razonable, justificada esta medida. Vuelvo a reiterar, existe verdaderamente un riesgo de fuga. Se va a interrumpir la debida marcha del proceso. Existen riesgos fundados para la víctima, el ofendido, los testigos. Tendríamos que tener en consideración la ponderación bajo una base propiamente argumentativa, donde el propio Estado, a través del Ministerio Público, accese a ese juez que tome la decisión, toda una información para que éste pueda determinar la necesidad de la medida. De otra forma, en mi opinión, la prisión preventiva oficiosa hace nulo un contradictorio, hace nula una justificación, hace nula una fundamentación y motivación que es un principio de legalidad en nuestro marco constitucional. Ya no tengo que decir las razones a las consideraciones por las cuales la persona está en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la propia norma me señala que sin discusión y sin alegato, esta persona va a ser recluida. Un Estado democrático de derecho que sustente una presunción de inocencia debería excepcionalmente justificar una medida de tal magnitud.
Si bien es cierto, la prisión preventiva está dentro del catálogo de medidas cautelares y que tú puntualmente has hecho alusión a algunas de ellas en un orden puntual, sí, la prisión preventiva, por su naturaleza jurídica, no podría ser una medida cautelar, es una pena privativa de libertad anticipada. Fíjate, doctor, que esa es una consideración muy importante porque, en efecto, ¿cuál sería la distancia, la distinción que podríamos establecer entre la manera en que materialmente se ejecuta la prisión preventiva y la prisión con motivo de una condena penal? Para efectos prácticos, en nuestro país, diríamos, estamos ante condiciones materiales iguales. En ese orden de ideas, quien enfrenta una prisión preventiva hasta por 2 años estaría compurgando anticipadamente una condena. ¿Y cómo es que justificaríamos una condición de esta índole? Continuaremos platicando de ello y sobre todo estas causas de procedencia y cómo justificarlo después de este breve corte. Continuamos aquí en Instituto Gibo, hablemos de justicia penal. Ustedes en estos meses van a adquirir todo lo que necesitan como herramientas para su ejercicio profesional, para su ejercicio académico y por supuesto para ese compromiso con el país, con el magistrado Miguel Ángel Aguilar, que seguramente les va a poder dar una mejor perspectiva de vida. Una de esas experiencias para integrar profesores que tengan estructuralmente una buena enseñanza, una buena práctica, porque emergen de un conocimiento específico y que hayan escrito obra adjunta, adyacente o especializada en el tema, nos hizo buscar en México y en otros países quiénes podrían ser. Sin lugar a dudas, Estamos aquí en Hablemos de Justicia Penal, estimado doctor Miguel Ángel Aguilar, aludiendo precisamente y discutiendo, comentando sobre el tema de la prisión preventiva, presunción de inocencia, derecho a la libertad personal, derecho a la igualdad. Sin duda que aun cuando la propia ley, la Constitución establezca causas, circunstancias bajo las cuales puede una persona ser privada preventivamente de libertad o vía una medida cautelar, estamos ante el dilema de estos derechos que son inherentes al ser humano. ¿Es factible, en todo caso, limitar la libertad personal, aun cuando no tengamos la certeza de si es responsable una persona de un delito? Debemos distinguir legalmente quién, así, de manera literal, por la propia ley, por decreto, merece prisión
o debe ser un juez el que lo valore. El derecho a la presunción de inocencia resulta severamente vulnerado o por lo menos severamente atemperado, existe un abuso, un exceso en la materia o no. Creo que son aspectos que tenemos que discutir a profundidad y particularmente lo que establece el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las excepciones, ante qué casos una persona, y sobre todo el 167 del Código Nacional, casos de procedencia de una prisión preventiva oficiosa, debe y podríamos justificar en términos de estos derechos, presunción de inocencia, libertad personal, igualdad, a propósito de un principio de universalidad, que exista un catálogo específico en donde alguien respecto de quien no tenemos los elementos suficientes para determinar que es responsable de la comisión de un delito y que podría ser inocente, simplemente por la imputación, por el señalamiento, por la indicación de que está involucrado en la comisión de un delito, es algo válido para privar la libertad, o bien, ¿ante qué parámetros deberíamos de partir? El sistema de justicia penal, oral, adversarial, acusatorio, sin duda que le reconoce a los jueces una serie de atribuciones, facultades mucho más amplias, mayor discrecionalidad, y entre una de ellas, el poder determinar si una persona merece y le correspondería una prisión preventiva o alguna otra medida cautelar. En ese orden de ideas, ¿qué hacer ante la prisión preventiva? ¿Un catálogo específico de prisión preventiva oficiosa o bien una plena libertad al juez para poder decidir bajo qué condiciones y circunstancias resulta justificado privar temporalmente a alguna persona para efecto de garantizar la materia del proceso penal, que sería la condena, si es que la misma sobreviene? ¿Qué opinas a este respecto, doctor? Mi querido Raúl Plasencia, doctor, tu experiencia en todas las áreas en las que has participado como un verdadero operador del sistema y más que operador, un profesional, advierto, te permite tener una agudeza, una inteligencia clara de la problemática. Trato de estar a tu altura en algunos aspectos. Si tú adviertes en la propia ley, no obstante que hay un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, también la propia ley, Código Nacional, hace una excepción en donde se puede prescindir de la prisión preventiva oficiosa si ésta se estima que no es proporcional. Para ello debe de solicitarla el Ministerio Público y tener la autorización de aquellos que conforme a la ley deban de sostener y de apoyar esta decisión. Vemos que también hay excepción para el principio constitucional de prisión preventiva oficiosa. Nada es absoluto. Ni el derecho humano, ni la restricción de un estado de control social de prisión preventiva oficiosa. La proporcionalidad es de que en el caso particular no hay riesgo de fuga, no hay riesgo de interrupción del proceso, no hay riesgo, ¿verdad?, de que se pueda atentar en contra de aquellas personas que conforme a la ley se pueda atentar o que haya destrucción probatoria. Ese es un tema muy interesante. El Ministerio Público puede decir, juez, en el caso particular del homicidio al que tú referías hace rato, ¿verdad?, no obstante que la ley lo establece dentro del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, esta representación, esta parte procesal, no tiene interés que se decrete. Fíjate qué interesante. Y tú haces una aportación estructural. Si nosotros llevamos a toda prisión preventiva justificada, le vamos a dar la potestad constitucional al juez
que en el caso particular éste decida sobre la necesidad, sobre la justificación de esta medida. El párrafo tercero del artículo primero constitucional señala expresamente la tutela efectiva del Estado y la tutela judicial efectiva, en cuanto implica la obligación de todas las autoridades de la tutela de los derechos humanos. Ese principio de universalidad está incluido dentro del mismo. Por ello, dar esta potestad a los jueces es establecer la base de un Estado constitucional, de un Estado democrático de derecho, en donde el juez vista la ponderación de las partes en un contradictorio con la propia evidencia, pueda constituir, si en el caso particular se daría la proporcionalidad para decretar una medida cautelar, llamémosla así, de prisión preventiva justificada. Y esto tendría que abonar para la particularidad de cada caso concreto. Creo que ese sería un extraordinario, ¿sí?, Estado democrático. Sin demérito alguno, habría que preguntarnos ¿por qué se incrementa el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa? Tendríamos a nosotros una estadística en el sentido de la interrupción del proceso, la fuga del imputado o algunas características que hicieran necesaria bajo el principio de proporcionalidad a la medida tomada, o en tal de las consideraciones, lo que se trata de abonar es la no dialéctica de un contradictorio para justificar en el caso particular esta medida. Habría que tener mucho en consideración estos esquemas. Desde luego que existe un principio de igualdad, pero el propio principio de igualdad, a contrario sensu, implica un principio de desigualdad en las propias estructuras del delito, en las propias estructuras de participación, de comisión de los hechos delictuosos. Se tendría que abonar en cada caso particular para ir decantando cada uno de los extremos, como te hacía las consideraciones que podrían existir en muchos de los temas. Verdaderamente son reflexiones que quiero que analices conmigo. Habría algunos delitos en los que habría lugar a una prisión preventiva justificada. Habría algunas personas con prisión preventiva justificada. Habría algunos hechos con prisión preventiva justificada, pero que habría que ponderar en cada caso particular y volver a decantar de que la prisión preventiva es excepcional, estrictamente excepcional. Es la excepción de la regla y no ir abonando cada día a que constituya la regla. Recordemos que el sistema procesal mixto que se ha dejado a partir de 2008 en sede constitucional tenía establecido un catálogo de delitos graves cuyo término medio aritmético fuera mayor de 5 años de prisión. Bastaba incrementar la pena para que se llenaran todas las cárceles, ¿verdad?, de personas en procesos con prisión preventiva, sin ninguna discusión. En tal de los casos, ¿qué función en sede constitucional juega la presunción de inocencia, que es el principio que fundamenta el proceso penal? El artículo 20 constitucional, en su inciso B, fracción primera de los derechos del imputado, establece que se le estime, se le presuma, se le trate como inocente hasta que no haya una sentencia condenatoria. Yo me pregunto en congruencia constitucional, si ese es el principio que ilumina el sistema procesal, ¿es válido su acotamiento en cualquier circunstancia? Yo creo que tendría que ser justificado. Tampoco quisiera que se entendiera por quien me escucha, que abonaría que todas las personas tuvieran un proceso en libertad. No, desde luego que no.
Lo que trato de establecer es una dialéctica justificatoria en cada caso particular para poder llegar a algún extremo de que si el principio es de igualdad, habría excepcionalidad bajo los matices que la propia ley nos diera, pero abono como una potestad, como una facultad particularizada del juez, decretarla, porque no tan solo el juez, en el control directo e indirecto de la Constitución, ¿sí?, también tiene que abonar por el orden público de un Estado de Derecho y también preservar, también tutelar el ius puniendi del Estado. Ese es un equilibrio, Raúl. Sin duda. Sí, porque entonces la balanza se desequilibra. En una verdadera prudencia, en una verdadera congruencia, ¿sí?, las balanzas deben estar en equilibrio. Sin duda, doctor, y sobre todo a partir de una afirmación como la que Ronald Dworkin plantea en su libro Los derechos en serio. Si tomamos en serio el derecho y tomamos en serio la ley, creo que esta afirmación, esta categorización del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva, debiese haberse traducido, se consideran delitos que podrían ameritar prisión preventiva y el juez tener la facultad, la potestad de analizar condiciones, circunstancias específicas, particulares, que justificasen en ese tipo de casos prisión preventiva o no. Si no lo hacemos de esa manera, entonces generamos una condición en donde el derecho a la propia igualdad de trato, libertad personal, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho humano que debiese reconocerse en términos universales, resulta acotado por un precepto legal. Acotado porque ya no discutiremos si se trata de un derecho a libertad personal, no, sino que ha sido más bien eliminado, acotado por lo menos momentáneamente por determinación legal. Ya no estaremos ante una presunción de inocencia, sino más bien ante una condición de prisión preventiva oficiosa u obligada, y el juez quedará entonces simplemente como un instrumentador de la propia ley cuando debiese tomar en consideración la circunstancia personal e individual. Los ejemplos que tú señalabas de casos en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Noruega, en Suecia, en Argentina, en Chile, en Colombia, en donde el juez tiene la potestad plena, amplia, de poder determinar en un momento determinado si es que amerita, si es que se justifica privar provisionalmente a una persona de su derecho a libertad personal, si esto garantiza una igualdad de trato y, sin duda, que si privilegia la presunción de inocencia o el derecho a la presunción de inocencia de las personas. Por ello es que indiscutiblemente que cuando aludimos a un debate como este, el de la prisión preventiva y a un catálogo de delitos en donde se ha establecido cuáles de manera inexorable ameritan prisión oficiosa, la pregunta que nos hacemos es, ¿y cuáles son los elementos que el juez podrá tomar en consideración? ¿Solo la imputación? ¿El señalamiento? Y hasta ahí, existiendo algún indicio, un dato de prueba, un hecho medianamente acreditado, ¿será suficiente o debiese contar con elementos mayores? El juez estará en condición de poder determinar, deliberar, establecer si hay lugar o no, o se encuentra obligado. ¿Reducimos la facultad discrecional de los jueces o la ampliamos y lo dejamos en una mucho mayor libertad de que haga lo que todos quisiéramos que lleve a cabo y que seguramente estará él también tratando de alcanzar, como sería hacer justicia? Hay una gran distancia entre simplemente instrumentalizar la ley a hacer justicia. Hay una gran diferencia entre tomar en consideración un catálogo de delitos que están previstos en la ley y que establecen, ameritan prisión oficiosa, a que el juez pueda tomar en consideración con las valoraciones que tenga a la vista y que sean demostrables, objetivas, ante él y ante la sociedad, que amerita una prisión preventiva y cuál no. El peligro de sustracción del propio
imputado, que sería un elemento sustancial el garantizar en buena medida que pueda estar frente al propio juicio. Creo que todo esto nos lleva precisamente a una discusión que estaremos tratando en lo subsecuente y que tiene que ver con el debido proceso. Si el debido proceso tiene una vinculación también con este derecho a la igualdad, al trato igual, a la presunción de inocencia, a la libertad personal, y cómo garantizar que toda persona que enfrente una determinación de un juez pueda esta darse con un respeto pleno a un debido proceso. En ese orden de ideas, el debido proceso nos va llevando, sin duda, a una reiteración y una reafirmación de estos derechos con una plena vinculación que nos encuadra en lo que el propio artículo 1 de la Constitución establece como una plena interdependencia y una indivisibilidad de los propios derechos. No es válido suponer que respetamos un derecho y dejamos de lado otro derecho, sino que tendríamos que generar una plena congruencia entre unos y otros. En este orden de ideas, el debido proceso, por ejemplo, para el caso de personas señaladas como ser parte de la delincuencia organizada, y el debido proceso frente a personas que no se encuentran en ese ámbito. Un debido proceso en igualdad de circunstancias o diferenciado. Un derecho a libertad personal en igualdad de circunstancias o diferenciado. Y la pregunta que surgiría es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y sobre qué bases? ¿Podríamos justificarlos estas distinciones, estas diferenciaciones? ¿O nos resulta complejo, tan complejo, que solamente la determinación legal es la única que nos sirve de base como para poder establecer un trato diferenciado en la materia? ¿Qué opinas a propósito de estas consideraciones en torno a un debido proceso y particularmente presunción de inocencia, libertad personal y sobre todo prisión preventiva? Continuaremos después de un corte con esta charla. Muy bien, muy bien. Muy Ahora, vamos a interesante. hacer una hora nada más, ¿no? No supe como yo, ya ves que llegué contigo. Hay que decirles. Como nos ven entusiasmados. Sí, porque 2 horas es demasiado. Sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Y vamos a hacer 1 hora. ¿Una hora? Sí. Sí. ¿Quieren que lo cortemos? No, pero ahorita ya no hacemos el último, Sí, a lo los mejor. últimos 15, ¿no? O 10 minutos. Tenemos, ¿cuánto llevamos? 1 hora. No, 1 hora y 9 minutos. Sí, porque más de 1 hora sí es un poquito, ahí me comentaron varios que es un poquito pesado. Entonces, a lo mejor podríamos quizás dejar planteado lo del debido proceso y decir que continuemos, ¿te parece debido proceso? Sí, sí. Y platicar sobre el tema del debido proceso y cómo se va entrelazando con todo. Ustedes en estos meses van a adquirir todo lo que necesitan como herramientas para su ejercicio profesional, para su ejercicio académico y por supuesto para ese compromiso con el país, con el magistrado Miguel Ángel Aguilar, que seguramente les va a poder dar una mejor perspectiva de vida. Una de esas experiencias para integrar profesores que tengan estructuralmente una buena enseñanza, una buena práctica, porque emergen de un conocimiento específico
y que hayan escrito obra adjunta, adyacente o especializada en el tema, nos hizo buscar en México y en otros países quiénes podrían ser. Sin lugar a dudas, una de las preocupaciones en el contexto mundial son las actividades a través de acciones o omisiones de corrupción. Establecer hoy en día los parámetros de una resolución. ¿Cómo se dicta una sentencia en derecho administrativo sancionador? ¿Qué contenidos debe tener la misma? ¿Cómo se sustancia? A prisión preventiva, presunción de inocencia, derecho a la libertad personal y particularmente esta condición que establece el propio Código Nacional y la Constitución de categóricamente establecer las condiciones y circunstancias de limitación del derecho a la libertad personal. El debido proceso se encuentra comprometido en este ámbito. El juez, ¿cuál es el papel del mismo en la materia? ¿Simplemente instrumentalizar la ley? O bien, debería estar buscando precisamente alcanzar ese ideal de justicia. Sin duda que aludir al derecho a libertad personal, derecho a la igualdad, derecho a la libertad de toda persona y a la presunción de inocencia, como igualdad de trato, intensidad de la prueba, regla de juicio, nos coloca en esta otra discusión, doctor, que tiene una plena vinculación. El debido proceso a observarse cuando lo que se busca es generar una consecuencia jurídica hacia alguna persona. Trátese de una medida cautelar, como lo es la prisión preventiva, o cualquier otra consecuencia jurídico-penal. En ese orden de ideas, el papel del juez, el papel del abogado, la condición del propio imputado y la víctima, creo que será un tema muy interesante el que podremos discutir y plantear la próxima semana, doctor, si me permites que abordemos el mismo y que podamos trabajar y discutir a propósito de esto. No, sin lugar a dudas que tendríamos muchas horas, muchas semanas y muchos años por seguir platicando de estos temas. El derecho penal decanta de dos principios, ambos contenidos en el artículo 14 constitucional. La exacta aplicación de la ley en materia penal, conocido como el principio de legalidad, principio de tipicidad. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía o mayoría de razón, pena alguna que no sea exactamente aplicable al delito de que se trata. Por lo que en este contexto necesitamos una ley previa, una ley escrita y una ley descriptiva que contenga la conducta que va a constituir el delito y su consecuencia, que es la sanción, la pena o medida de seguridad, perfectamente establecidos. Para ello sirve el proceso penal. Además de reestructurar el daño social con la comisión del hecho delictuoso, se van a establecer las reglas, vamos a llamarle coloquialmente del juego, al que está sujeto el acusado, el acusador, los que concurren al proceso y que el juez va a preservar y va a observar para determinar si el hecho que se atribuye, dice la acusación, es o no delito, si el acusado no es responsable, para imponerle la consecuencia jurídica, pena o medida de seguridad. Por eso nuestro sistema procesal, hoy en día, bajo un sistema acusatorio, hay una etapa de investigación inicial, complementaria, una etapa intermedia y una etapa de juicio. Puntualmente lo señalabas, en la etapa inicial, donde se celebra la audiencia inicial, control de detención, formulación de imputación, la vinculación o no proceso y la medida cautelar, la Constitución y la ley exigen únicamente datos de prueba. Eso es, no hay prueba valorada y contundente que estime que el imputado es penalmente responsable, su plena responsabilidad, por lo que el principio que ilumina es la presunción de inocencia. En este contexto, la regla del debido proceso, que también decanta en el artículo 14 constitucional, en su párrafo segundo, que trato de acomodar en mi argumento,
Nadie puede ser privado, entre otros derechos, de su libertad, si no es mediante un procedimiento seguido ante las autoridades previamente establecidos, en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Esto es en observancia de todas las reglas del juego. El juez es el garante de este debido proceso, por lo que el eje del debido proceso, el núcleo duro, el derecho humano que se va a anteponer a un acto autoritario que va a privarme de la libertad o me va a sancionar, tiene que llevar dos ejes: presunción de inocencia y defensa adecuada. Estos son los derechos del imputado ante ese jus puniendi del Estado: debido proceso, presunción de inocencia y defensa adecuada. Además de toda una serie de principios que el propio sistema acusatorio lo establece: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y los principios de non reformatum impeius, la de no retroactividad de las normas, indubio pro reo, non reformatum impeius, muchos principios que van a establecer un sistema de justicia penal en donde se va a garantizar a través de estos derechos que el imputado sea sujeto a un debido proceso antes de que el acto del Estado le prive de la libertad. Qué papel tan importante de los juzgadores, qué importancia de los académicos para, en hermenéutica, desde luego, bajo un método científico, desentrañar este contenido para poder decantar un sistema eficiente y eficaz. Desde luego que tu invitación a hablar de estos temas en la próxima semana, de antemano, me harán hacer las reflexiones conducentes para traer los tópicos más relevantes. Raúl, antes de podernos retirar, quisiera decirte y recordarte que el 5 de septiembre a las 18 horas, en las instalaciones de Instituto Givo, nos presentarás tu libro Culpabilidad e Imputación Penal, del que me honro ser uno de tus comentaristas, al igual que la doctora Victoria Adato Green, quien es presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, donde tú perteneces y donde también me honro en pertenecer. Hacer comentarios de este elemento, ¿sí?, del delito, culpabilidad e imputación penal, son temas que hoy en día nos ocupan enormemente. El reproche que se le hace al autor de un hecho constitutivo de un delito, por lo tanto típico y antijurídico, tendrá que analizarse bajo un esquema correctamente legal. Conformar la propia imputación bajo varios esquemas es uno de los temas que en tu libro abordas extraordinariamente. Me permito, a nombre tuyo y de este instituto, que nos presta sus instalaciones generosamente, sin ninguna otra pretensión que divulgar la ciencia penal, invitar a nuestro público para que nos acompañen, vuelvo a reiterar, el 5 de septiembre a las 18 horas, si tuvieran la gentileza de anunciar su presencia para preparar, me informan los organizadores, un distintivo o un diploma de participación y de asistencia. Están todos invitados, pero tenemos tú y yo una cita para seguir hablando de derecho penal en estos temas de importancia: debido proceso, presunción de inocencia y defensa adecuada. Es un honor compartir contigo estos micrófonos, Raúl. Muchas gracias, mi estimado doctor Miguel Ángel Aguilar, y gracias también por haber aceptado participar en la presentación de este libro sobre imputación penal y el tema de la culpabilidad, que sin duda será uno de los tópicos que estaremos abordando también en estos micrófonos, hablando de justicia penal y sobre todo vinculándolo con el tema del derecho a la libertad personal, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho sin duda a la igualdad de todas las personas. Pues bueno, la semana entrante estaremos aquí en estos micrófonos desde Instituto Givo platicando
el doctor Miguel Ángel Aguilar, su servidor, doctor Raúl Plasencia, y abordaremos, como habíamos quedado, el tema del derecho al debido proceso. Le agradecemos al personal de cabina y a todo el público por haber escuchado esta transmisión. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.